Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre la disipación y absorción de energía térmica. Y el objetivo es explicar la disipación y la absorción de energía térmica en diferentes objetos y contextos, considerando conceptos como fusión, calor, vaporización, a través de ejemplos de la vida cotidiana. Observa la siguiente imagen. ¿Qué podemos observar allí? Un helado. Observamos un helado. Si este helado lo dejamos fuera de la nevera o del congelador, después de un tiempo, ¿qué habrá ocurrido? Ocurrió que el helado se derrite. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a descubrir qué ocurrió aquí. Antes de eso, recordemos, si observamos esta imagen o al observar esta imagen, ¿qué concepto nos viene a la cabeza? Lo hemos visto en clases anteriores, calor. Y el calor corresponde al flujo de energía térmica que va de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Y si observamos esta imagen, ya esta imagen la hemos visto con anterioridad y nos da un dato importante, 38,5. Entonces, esta imagen se refiere a la temperatura. La temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. A mayor rapidez promedio del movimiento de partículas, mayor será la temperatura. También es importante que recordemos otros conceptos. Si observamos esta imagen, que ya la hemos visto en clases anteriores, ¿a qué nos imaginamos? Sensación térmica. Y la sensación térmica no es más que la interpretación que hace una persona de la temperatura de acuerdo a su percepción. Es decir, es lo que yo percibo. Y finalmente, esta imagen nos hace referencia ¿a qué? A la energía térmica. ¿Sí? Y la energía térmica es la energía cinética total de las partículas de un cuerpo, es decir, la energía del movimiento de las partículas de un cuerpo, producto del movimiento aleatorio que éstas experimentan. También debemos ahora conceptualizar qué es disipación. La disipación se trata de un verbo que alude a lograr algo a través de la separación o disociación de sus componentes, es decir, este se desvanece. Si observamos la imagen, vemos a un corredor y tenemos distintas flechas que aparecen de él: evaporación, el sudor, la radiación, la convección y la conducción. El calor se disipa, es decir, se pierde desde la piel al ambiente. Si la temperatura de la superficie cutánea es mayor que la temperatura ambiental, por el contrario, el calor es absorbido por la piel. Pero lo importante que entendamos aquí es que la disipación es esa propiedad que se desvanece, se disipa, se pierde. Ahora bien, hablemos un poco en función a esto, de los cambios de estado de la materia. Los cambios de estado de la materia ocurren cuando un cuerpo, por la acción del calor o la pérdida del calor, pasa de un estado a otro. Si observamos la imagen, tenemos flechas rojas y azules. Cuando observes las flechas azules,
se refiere a cuando el cuerpo o el objeto pierde calor, mientras que las flechas rojas indican que está absorbiendo calor. Es decir, que la fusión y la vaporización son fenómenos que se dan por la absorción de calor, mientras que la solidificación y la condensación se manifiestan por la pérdida de calor de los cuerpos. Aquí tenemos el mismo gráfico anterior, pero con algunos ejemplos. Fusión, cuando el hielo se derrite. Evaporación, tiene mucho que ver con el proceso de los líquidos al alcanzar su punto de ebullición. Solidificación, cuando el agua se congela. Y condensación, entre otras cosas, es la formación de pequeñas gotas, pero también podemos hablar de la formación de nubes. Es importante que tengamos claro algunos conceptos. Fusión. Se conoce como fusión al procedimiento de carácter físico que implica el cambio de estado de un objeto, de un estado de sólido pasa a líquido. Eso es lo que entendemos como fusión. Un ejemplo típico es cuando se derrite el hielo. La fusión del agua se produce a los 100 grados de centígrado, es decir, el hielo se derrite a los 100 cuando el agua alcanza su punto de ebullición. Llamamos punto de fusión a una de las sustancias de la temperatura que produce fusión, es decir, el cambio de sólido a líquido. También es importante que conozcamos lo que es la vaporización o evaporación. La evaporación es el paso de líquido a gas. Por ejemplo, cuando se coloca a hervir agua y empieza a ocurrir este cambio de estado, cuando en la superficie del líquido comienza a aparecer esa especie de humo o gas, es el que se conoce como vaporización. Entonces ese es el paso del líquido a gas. El punto de ebullición se refiere a el paso o el punto donde el agua hierve, ¿sí? Cuando el paso de líquido a gas se desarrolla en su totalidad, se habla de una ebullición, y el punto de ebullición es la temperatura donde se produce este paso. Por ejemplo, la ebullición del agua se produce a los 100 grados centígrados. Entonces decimos que el agua hierve. La solidificación se refiere o es el cambio de estado físico de una sustancia de líquido a sólido, y esta sustancia no sufre alteración en su composición. Por ejemplo, cuando el agua se congela. La solidificación es el proceso inverso a la fusión. La solidificación del agua ocurre a los 0 grados centígrados. La condensación. La condensación es el cambio de estado físico de una sustancia del estado gaseoso al líquido. La condensación puede observarse como parte de la precipitación dentro del ciclo del agua.
donde el vapor del agua se va acumulando en las nubes, creando una densidad que hace que el vapor se transforme en agua y luego caiga como lluvia. Este es el proceso inverso a la evaporación. Dentro de algunos ejemplos tenemos la formación de nubes, la formación de algunas pequeñas gotas y puede ser en una ventana o dentro de un tubo de ensayo al realizar cualquier experimento. En función a todo lo que hemos visto, vamos a completar el siguiente esquema que tiene relación con los cambios de estado. Si observamos la imagen, ¿qué está ocurriendo allí? Paso de sólido a líquido, y este fenómeno es fusión. En esta, ¿qué podemos observar? Paso de gas a líquido, y esto se llama condensación. En esta vemos el paso de líquido a gas, y esto se conoce como evaporación. El paso de sólido, de líquido a sólido, y se conoce como solidificación. Ahora te corresponde a ti trabajar en la guía. Recuerda que solo debes colocar tu nombre, la fecha, el número de la pregunta y la letra de la respuesta, tomar una imagen lo más nítida posible y enviárselo a tu profesor jefe. Hasta la próxima clase.